Muy bien. Carlos, entonces, yo le he pedido a Gustavo y a la doctora Luzdani que hagan una breve presentación de ti. Ya te he presentado a parte de nuestros colegas. Gustavito, si quieres, arranca. Bueno, sí, para resumir lo que veníamos hablando y darle espacio a Carlos, pues como les decía, yo lo conozco desde la 2010 aproximadamente. Él es el creador del modelo integrativo de coaching y psicología de la Asociación Internacional. Y cuando hablo internacional, porque pues él reside en España y trabaja en Europa, pero la asociación también agremia gente de toda Latinoamérica. Grupo muy grande y muy profesional. Y es un hombre que pues tiene una gran iniciativa y se ha arriesgado a irse a otra parte y a crear una cantidad de cosas y antecedentes y escuela. Y créeme que es una persona admirable a quien tenemos mucho respeto y gratitud, pues, por todo lo que nos ha enseñado. Y, y Carlos, pues afortunadamente está en Colombia en estos días, no por mucho tiempo, entonces por eso fue que aprovechamos la ocasión y lo comprometimos para que viniera a compartir con nosotros una gran cantidad de cosas que él sabe y domina. Un Carlos pa- es psicólogo y tiene una cantidad de especialidades y también, por supuesto, es un coach certificado internacional. un pajarito me contó que tú eres conradista. Sí, tenía razón el pajarito. Ah, bueno, entonces empieza el nepotismo. No, Pues bueno, bienvenido, pues, Gustavo, genial. gracias por esa presentación tan bonita, Gustavo, gracias, generosa. No, señor. Bueno, pues me gustaría, si les parece bien, como pues un poquito, cuando entré, escuché que precisamente Gustavo está comentando un poquito sobre el modelo integrativo de coaching y psicología, pues casi que me gustaría escuchar cuáles serían las inquietudes de este tema o de los temas que nos convocan ahora, y yo encantado de conversar sobre ellos. Pues mira, yo te lanzo la primera, discúlpame que tome la iniciativa, y es, eh, para resumirte, eh, tú lo sabes mejor que cualquier persona. Nosotros fuimos formados en pregrado dentro de un modelo supremamente estricto, riguroso. Vamos a ponerlo en términos del modelo científico, no carreta, y etcétera, etcétera, precisamente para prevenir que hiciéramos daño más que beneficio. Y eso incluye alejarnos lo máximo posible del eclecticismo. Entonces, cuando yo escucho, de pronto, es por mi profunda ignorancia, que hay que integrar diferentes cosas, eso me suena a eclecticismo. Es decir, dónde queda el modelo científico cuando tú dejas llevar, eso deja llenar la olla de cantidad de cosas y al final, ¿qué sale de eso? Tú lo sabes bien. Muy buen punto, Edgar. Yo creo que es un excelente punto de partida para conversar sobre el tema. Efectivamente hay un eclecticismo, eso está clarísimo. Una vez unes varias líneas, en este caso de psicología y de coaching, porque también se unen varias líneas de coaching que se han venido abordando a través de la historia, pues inevitablemente caes en un eclecticismo. Lo único es que hay que distinguir que es un eclecticismo metodológico, pero no un eclecticismo teórico. Me explico. Cuando tú juntas varios elementos, lo has dicho perfectamente, Edgar, pues realmente a nivel teórico es muy complicado y digamos que conciliar algunas líneas teóricas, ¿no? De entrada, pues porque efectivamente la psicología ha tenido desarrollos de escuelas muy diversos.
y cada desarrollo de escuela, pues ha habido puntos en los que se han alejado tanto que incluso riñen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, seguramente, Edgar, tú recordarás, en la Conrad Lorenz, en algún momento no se podía hablar de psicoanálisis, porque era una escuela tan rígida, conductual, empírico-analítica, de corte de investigación, positivismo lógico. Era imposible creer en algo o pensar algo que no fuese tangible, ¿no? Entonces, claro, el subconsciente era un concepto que era prácticamente desconocido y casi que prohibido, entre comillas, ¿no? No se podía abordar. Yo creo que lo digo porque la escuela que nos une, y yo quiero, ¿no? Pues como a mi alma mater la quiero, pero yo creo que como todas nuestras madres las queremos, las adoramos, pero también encontramos fallos en ellas, ¿no? Y esos fallos que yo encontré en mi alma mater es que efectivamente se desconocían otras formas de conocer el ser humano, otras aproximaciones de comprender el mundo, de comprender el alma humana, que era, digamos, para mí riesgoso, o por lo menos para mi alma curiosa, imposible no abordarla. Yo tuve la suerte a mitad de la carrera, un poquito antes de la mitad de la carrera en la Conrad, que era conductual, más que cognitivo-conductual, básicamente conductual, de pertenecer como voluntario a una ONG española, que eso fue el primer contacto que tuve con España, que se llamaba el Teléfono de la Esperanza. Sigue existiendo, de hecho sigue siendo voluntario en esta institución. Y la formación para los voluntarios en su momento era muy estricta y la formación incorporaba diferentes modalidades de psicología. Se veía mucho humanismo, análisis transaccional, sobre todo estas dos líneas. Bueno, logoterapia también se veía, varios elementos. Entonces, para mí fue tremendamente, digamos, rico a nivel teórico y a nivel práctico, sobre todo a nivel práctico, claro, porque no sé ahora cómo están los pensum académicos en las universidades, pero me late que sigue siendo muy teórico. Entonces el estudiante pocas veces, si no es porque tiene la inquietud de hacer terapia, pocas veces se le atiende al alma del estudiante, ¿no? Se le atiende más a la cabeza, ¿no? Entonces eso me pasó y gracias a pertenecer al Teléfono de la Esperanza yo empecé a hacer prácticas, a ponerme, llevarme puesto todas estas teorías. Otro elemento que me hizo ver que era muy importante, digamos, que considerar otras líneas de aproximación al conocimiento humano, es que yo estudié filosofía antes de estudiar psicología. Entonces, la aproximación a la filosofía también me hizo ver que, de hecho, la psicología proviene esencialmente de la filosofía. Pensadores como Platón, Aristóteles, pues ya planteaban, por ejemplo, una visión, la dualidad mente y cuerpo, que después de Descartes viene a discutir con la tabula rasa, las grandes preguntas acerca de la existencia humana, como el existencialismo con Sartre, con Jean-Paul Sartre, como el mismo Viktor Frankl. Entonces, era para mí muy difícil considerar solamente una línea. Por otro lado, cuando me terminé la carrera y fui a Europa, me di cuenta pues que interactuaba con líneas de psicología muy diferentes a las que yo había estudiado en el Conrado. Si bien es cierto que en España y en buena parte de Europa el cognitivo conductual sigue siendo una escuela muy fuerte, pero hay una gran variedad de escuelas que al interactuar como profesional veía que cada escuela tenía su eficiencia. Y habían foros de discusión, formo parte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, donde hay muchas corrientes psicológicas, y ver que efectivamente cuando te encuentras con un panorama tan amplio de profesionales, dices, pues algo debe haber, y es importante escucharnos entre los diferentes panoramas. Otro elemento importante que descubrí para poner en práctica un modelo integrativo es que efectivamente cuando empecé a hacer clínica me daba cuenta que algunas estrategias de una corriente me eran muy útiles para unos clientes, pacientes, pero otras estrategias no me eran útiles, sencillamente inclusive ni siquiera prácticas, que necesitaba echar mano de otros recursos. Bueno, no sé, no me quiero extender mucho, pero sí quiero un poco para resumir, Edgar, que efectivamente un modelo integrativo, hay un eclecticismo práctico, es decir, puedo utilizar diferentes herramientas y ponerlas sobre la mesa a la hora de hacer una intervención, pero no un eclecticismo teórico porque es difícil
llegar a conciliar, digamos que cosmovisiones diferentes o líneas teóricas diversas. Excelente, te agradezco porque me has aclarado el 99% de mi primera duda, que no me dejaba avanzar para seguir escuchando y seguir aprendiendo de ti. Colegas, los invito a aprovechar al doctor Carlos, bombardeémoslo porque tenemos poquitos minutos y quién sabe cuándo lo vamos a volver a ver, hola. Bueno, doctor Carlos, muy buenos días. Le habla Alexander Cáceres desde el nororiente de Colombia, Cúcuta Norte de Santander. Eh, yo, yo no sé, digamos que en mi práctica clínica, a la que el doctor Edgar me acercó y me pidió que me fuera por allí porque él consideraba en su momento que yo podía desarrollar habilidades en esta área y en la cual estoy hace algunos años. Ha sido fascinante, ha sido muy interesante aprender, sobre todo con cada caso y desde cómo aplicamos, ¿no? Desde cómo aplicamos eso que aprendemos y cómo aprendemos cuando aplicamos. Y en ese sentido yo he mirado el coaching de manera muy interesante, aunque nunca lo he estudiado y lo he querido estudiar, sobre todo después de hablar con el doctor Gustavo y haberme contado sus experiencias y también cómo desarrolla sus intervenciones como coach. Una de las grandes preguntas o los grandes aspectos que me subyacen es la parte de responsabilidad. A mí cada vez yo siento mayor responsabilidad en el trabajo clínico como psicólogo. Máxime como coach, yo no sé cómo se ve el espectro de responsabilidad legal, pero como clínico las responsabilidades cada vez son mucho más complejas, mucho más difíciles de digamos, como de visualizar. Hoy en día no solamente tenemos el Colegio Colombiano de Psicólogos con su Tribunal Deontológico de Ética, sino que tenemos la ley encima. Y cualquier cosa que pase, de una vez uno ya entra a un proceso legal y empiezan a mirar su maniobrar y su trabajo y puede incluso estar en peligro de no solamente de sanciones por el colegio, sino de sanciones legales. Yo siento que como coach esto es diferente, no sé, se me late, pero sí quisiera mirar las responsabilidades en un trabajo como coach a diferencia de un clínico. Alexander, has planteado, creo que los puntos de reflexión, más que preguntas, porque considero que estoy en un escenario de discusión, más que de poseer la verdad, ¿no? Yo te comparto mi impresión de mis investigaciones y por supuesto que estas reflexiones están abiertas a que los que estamos aquí podamos complementar, discutir o incluso contradecir, ¿por qué no? Porque creo que es el escenario para eso, un escenario idóneo para eso. Lo primero, Alexander, ¿estás bien después del temblor? Que el foco estuvo por ahí cerca donde estás tú. Mi doctor, por alguna razón tuve ayer un día muy complicado y créeme que no lo sentí porque estaba agotado, Estás tan pero sí profundo me que, acabas de claro que informar. Sí, no lo sentí. bueno, pues me alegro porque si era el epicentro fue allí y yo que estoy en el Tolima en este momento, pues lo sentí bastante fuerte. Dije, madre mía, pues ya tengo a Alexander que está más cerquita que me informe cómo estuvo por allí. Bueno, el hecho de que te sonrías y que estés ahí significa que no pasa a mayores. Bueno, pues dicho esto, Alexander, mira, hay un tema realmente preocupante. De hecho, una de las razones por las cuales yo decidí darle un giro a mi carrera profesional y a mi foco profesional, un giro muy importante en su momento, allá por el 2008, fue precisamente el tema deontológico, lo que estaba ocurriendo entre la intervención de coaches y el ámbito de la psicología. Eh, lo primero que observé es que yo hice mi formación, mi primer máster en coaching lo hice con una escuela europea, una escuela francesa, allí en Madrid, en España, en una escuela francesa que estaba dando formación en España. Por cierto, costaba 6.000 euros, eso fue en el 2008, 2009, 6.000 euros. O sea, para que nos hagamos una idea de cómo está relacionado lo ético con lo económico, o sea, hay que muchos factores. El punto es que a mí
como estaba trabajando mucho con crisis y con pacientes, estaba haciendo clínica, llegó un momento en que estaba tan de cerca a la realidad, a la cruda realidad de la crisis del 2008, 2009, 2010, que dije, necesito oxigenarme, necesito otra formación. Yo aquí en Colombia también fui consultor de empresas y haciendo consultoría precisamente con una multinacional en un proyecto que fui a hacer a Ecuador, me enteré que el coaching era una metodología que eso fue como en el 2000, eso fue como en el 2004, 2005, que me enteré que era una metodología que se centraba en lo positivo de las personas o de las organizaciones, se enfocaba en resultados, en objetivos, validaba y reforzaba todos los recursos y las potencialidades que tenían las personas o las organizaciones, que era ágil, es decir, que el tiempo, que se buscaba resultados lo antes posible y que se disfrutaba del proceso. Entonces yo decía, uy, yo quiero de esto, yo no quiero más saber de crisis, yo quiero coaching porque me lo pintan tan bonito. Te lo estoy contando tal cual como fue mi experiencia con la primera vez que escuché coaching. Y además que les hacía ganar millones de dólares. De hecho, yo le dije a la persona que me ha contratado, una persona directora de una multinacional de recursos humanos, le dije, bueno, pero ¿cómo hacemos? Vamos a algún seminario de estos de coaching que están dando, que suena muy bien. Y yo como psicólogo cansado de escuchar crisis humanas, quiero salir corriendo para ese lado de la historia. Me dijo, pues va a ser difícil, Carlos, porque los seminarios que están dando, los están dando en Brasil, y para ir allí tienes que tener helicóptero. Solamente llega gente que tiene grandes sumas de dinero que se puede permitir eso. Un fin de semana no quería ni preguntar cuánto costaba. En fin, el punto es que entró por el lado de las grandes multinacionales. De hecho, hoy en día coaching es una industria de billones de dólares. Según el informe del 2016 de la ICF, International Coaching Federation, ya es una industria de billones de dólares. Entonces es un tema que a mí me preocupa porque decía, ¿cómo es posible que sea un tema tan exclusivo para personas con tanto dinero, que le están sacando tanto provecho, que es tan eficiente para las empresas, pero que cuando yo voy a formarme como coach, los conceptos, las herramientas, las estrategias, todos son de psicología, todos, absolutamente todos, porque me estaban hablando, por ejemplo, de condicionamientos de segundo orden, estaban hablando de anclajes, que la PNL después lo llamó anclajes, pero que era un poco cambiarle el nombre a algo que ya se llamaba condicionamiento clásico, condicionamiento de segundo orden. Me estaban hablando de motivación, de sentido, de perspectivas, estaban hablando de logoterapia, pero le habían cambiado el nombre. Estaban hablando de emociones de una manera demasiado a la ligera, ¿no? Hablando de la profundidad de las emociones, el cambio de paradigma, la reestructuración cognitiva, no lo llamaban así, sino como creencias limitantes. A las creencias limitantes en el mundo del coaching se le llaman creencias limitantes, pero es una manera de traer a un mundo nuevo las creencias irracionales de Albert Ellis, de Aaron Beck, las investigaciones sobre depresión y ansiedad. Entonces, claro, todo esto que os estoy diciendo, pues yo ya lo había estudiado en la carrera y luego me había especializado. Entonces, lo que a mí me sorprendió primero fue que fuese un mundo tan cerrado, tan elitista, tan caro, tan costoso y solamente para grandes compañías que querían producir más. Y segundo, que estaban produciendo, utilizando un método que era totalmente derivado de las fuentes de psicología, sin llamarlo psicología, sino poniéndole un nombre nuevo incluso a los procedimientos que ya tenían investigación. Yo ahí no tuve interlocutor válido, os cuento, porque cuando hice esa primera formación era el único psicólogo clínico que había en la sala. Esto es histórico, esto fue verdad, o sea, había profesiones tan diversas que había desde vendedores, vendedoras, pasando por trabajadores sociales, de todo tipo, administrativos, habían médicos, había de todo, inclusive era tan diverso que estaba el presidente del cine porno de España haciendo la formación en coaching. Pues para que nos hagamos una idea. No quiero decir que esto sea ni bueno ni malo, sino que entonces, Alexander, esto tiene mucho que ver con lo tuyo, porque decía yo, a ver, usted va a salir a hacer coaching, life coaching a una persona, aplicando herramientas de psicología porque está atendiendo sus emociones, está cuestionando sus creencias,
está acompañándola a definir objetivos hacia futuro. Y entonces está tocando fibras que debe tocar alguien que tiene que estar formado en psicología o que por lo menos debe conocer la profundidad de lo que está tocando, por lo menos los riesgos. Entonces eso es un problema grave que desafortunadamente no se ha atendido suficientemente. Siguen habiendo formaciones de coaching donde le llaman coaching a principios y fenómenos, herramientas, estrategias que son psicológicas. Para un poco completar un poquito la información, yo soy especialista en mediación familiar y psicología jurídica y a la hora de establecer un diagnóstico psicológico me cuido muchísimo como psicólogo clínico. ¿Por qué? Pues porque ese diagnóstico en psicología jurídica puede depender la salud mental de una persona, un rótulo puede estructurarse o desestructurarse una familia, si se va a dar una adopción o se va a dar medidas de provisionalísimas o de alejamiento, si se determina con mi dictamen el cambio importante de una familia o de una empresa, con lo cual estamos delante de un desafío gigante, Alexander, que yo casi que te cuento un poquito la historia para que veas nuestra postura. Hay una cosa que quisiera complementar y luego escuchar vuestras réplicas, y es que nosotros desde el enfoque, digo nosotros, porque Gustavo Urrego, Luz Dani Moreno, que están aquí, Juan Carlos Carvajal, Vicky Brock, que fue una investigadora que desarrolló la historia secreta del coaching, ella es norteamericana, con coaches neozelandeses, con coaches europeos y americanos. En su momento planteamos un código deontológico, dibujamos un código deontológico teniendo en cuenta los fundamentos deontológicos de la psicología. De hecho, el documento Europsi, que lo conoceréis, es un documento que define la deontología de la psicología en un continente. Está Europsi América y Europsi Europa. Nos dedicamos a hacer un diccionario de afinidades para encontrar los puntos de conexión entre la ética de la psicología y la ética del coaching, porque también cubrimos los códigos deontológicos de la ACA, International Coaching Federation, de la CIA, de la CESCO y de la ICOP en España, varios códigos deontológicos. Para nosotros lanzar un código deontológico que integrara los dos elementos, considerando que la psicología es la madre del coaching y que no se puede olvidar a la madre. Entonces, ese ejercicio lo hicimos. Derivado de ese código deontológico, vino el perfil por competencias, que fue una siguiente investigación que hicimos siguiendo los códigos deontológicos de la psicología en América, códigos de la psicología en Europa, cuáles son los nexos de conexión, y también desde los códigos deontológicos del coaching en las diferentes federaciones y asociaciones. Terminar, quiero decirte que nosotros desarrollamos, insisto, un código deontológico, un perfil por competencias de esta escuela, que no existe otro en el mundo. Quiero decir que no hay otra corriente, porque, por ejemplo, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, al que yo pertenezco, trabajo y que me enorgullece pertenecer, pues allí se basa más en el código deontológico de la psicología. Y solamente se forman coaches que sean psicólogos, lo cual me parece maravilloso. Pero nosotros formamos coaches que no son psicólogos y para nosotros tener cuidado tenemos que enseñarles a ellos dónde no entrar, que conozcan muy bien cuáles son los límites de la intervención de coaching y muy bien cuáles son los límites de intervención de psicología. Pero Alexander, tampoco me quiero extender demasiado, simplemente para que con esto que os digo sigamos la conversación. No sé cómo lo veis. Qué mundo tan interesante. Digamos, con tu explicación, lo que me estás diciendo es, esto es un mar en el que es muy interesante meterse para poder determinar tu pregunta, y es cuáles son esos límites que nos permiten saber en dónde estamos, a qué nos sometemos. Carlos, Muy bien. perdón, ¿cómo podemos tener acceso a ese, yo lo llamaría de ahora en adelante el código deontológico integrativo al cual tú te refieres? Créeme que es supremamente interesante para nosotros estar enterados de no solamente el código deontológico del Colegio Colombiano de Psicólogos de Colombia, sino el integrativo, que me parece
fascinante y creo que vamos a encontrar muchas respuestas a algo que tenemos que lidiar día a día. ¿Tendremos acceso a algún punto, un link que nos puedas facilitar? Claro que sí, a través de Gustavo, que entiendo que está coordinando esta área en vuestra red, Edgar, pues os haremos llegar el mapa, porque esa es otra cosa. Los códigos deontológicos al final terminan siendo unos ladrillos como así de gordos, que uno se lee cuando tiene un problema. Desafortunadamente es Sí, así. sí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un mapa mental. Entonces, lo que os vamos a pasar es un esquemita de un mapa mental donde consideramos los ejes más importantes. Pero vaya curiosidad, no quiero dejar pasar, Alexander, tome nota de tu inquietud de cómo hacer la distinción entre los límites deontológicos de un coach de vida, por ejemplo, y un psicólogo clínico. Como muy, eso lo vemos ahora. Termino lo que comentaba Edgar. Mirar, cuando terminamos de hacer esa investigación de los códigos deontológicos y perfiles por competencias, tanto del coaching como la psicología en Europa y en América, la sorpresa que me llevé yo en mi primer momento que compartí con los compañeros fue que había casi que un copia-pega del código deontológico de la psicología hacia el código deontológico del coaching. Y casi los mismos ejes, eran prácticamente los mismos ejes que ustedes van a ver en el mapa mental. Y entonces cuando se vio eso tan evidente, la pregunta era, ¿quién copió a quién? ¿Quién fue antes? ¿No? Es evidente que antes fue la psicología, es Claro, evidente. Con lo cual, el concepto del coaching y el mundo del coaching simplemente solo copió y pegó. Claro, eso no lo sabe la mayoría de psicólogos y eso no lo sabe la mayoría de coaches. Eso lo sabemos nosotros porque nos hemos dedicado años enteros y equipos enteros a hacerle seguimiento a eso minucioso, a leernos los documentos. Entonces, con esto quiero decirles que yo tampoco, a mí me abrumó, me puso los pelos de punta y lo que hizo fue desafiarme más. Yo dije, pues tenemos todavía que profesionalizarnos más todavía y tenemos que entrar de un mundo crítico a exponer esto y a contárselo al mundo, ¿no? No para decir que somos los mejores, yo por lo menos no pretendo ser el mejor, lo que yo pretendo es ser justo, que las cosas se coloquen en su sitio y no de mérito, voy enseguida, Dalia, y no de mérito el trabajo de los coaches, para nada. Yo considero que los coaches han hecho un trabajo maravilloso. Lo único es que a lo mejor no se han informado suficientemente para darle crédito a las fuentes donde ellos mismos les han enseñado el coaching y de dónde, ¿por qué el coaching funciona? Pues porque se fundamenta en investigaciones profundas que se hicieron antes. Eso por un lado. Os pasaremos los documentos del perfil por competencias también para que lo veáis y si hay algo que aportar, maravilloso. Alexander, antes de pasar a Daria porque levantó la mano, te quería comentar, mira, es un desafío constante esa pregunta que tú haces, porque es más, hay psicólogos clínicos, me hallaréis la razón, Edgar y Alexander, los psicólogos y psicólogas que hay en la sala, que ni siquiera un psicólogo sabe distinguir muy bien dónde está trabajando con una problemática clínica o no. Es más, los que sabemos y tenemos más claridad de cuándo hay una situación clínica o no, somos los que nos especializamos en psicología clínica. O sea, uno termina el pregrado con unas pinceladas, que si bien es cierto, nos ayudan y nos dan unos criterios, pero no nos dan suficientes criterios para determinar si de verdad la persona está en un terreno clínico o no. Entonces, con esto que quiero decir, que el peligro es muy grande, porque ni siquiera haciendo una formación de base en psicología termina con ese ojo clínico afinado. Es más, si no haces práctica clínica, tampoco vas a distinguirlo bien, porque realmente lo que ayuda a uno a distinguir muy bien un terreno clínico del no clínico, no solamente es el conocimiento, sino la práctica, o sea, atendiendo pacientes y dándose cuenta que realmente esa persona está en un terreno clínico o no, cuando le entrevisto y cuando tengo horas de clínica. Lo que quiero decir es que es un desafío muy grande incluso para los psicólogos. Imagínate a alguien que no es psicólogo, que le dan una formación de 3 meses o de 4 fines de semana. ¿Cómo hace para saber si están terminando con el clínico o no? Y por definición el coaching es para población no clínica. Y eso está muy bonito en un título, en un rótulo, pero a la hora de realmente tener esas habilidades y competencias no las tienen. Entonces nosotros, desde este modelo integrativo, desde el minuto 1, les decimos todo esto. Aquí es coaching y de aquí para adelante con estos signos ya no es coaching y usted tiene que derivar el código deontológico del modelo
te obliga a derivar. Si tú no derivas, estás entrando en un terreno peligroso y que te puede generar a ti un problema legal bastante grave. Antes de pasar a Dalia y su pregunta o lo que ella quiera comentar o aportar, ¿qué os parece hasta aquí este punto? No, fantástico. Magnífico. Yo no sé, yo creo que Alexander está muy complacido porque no solamente va a encontrar él respuestas a muchas preguntas en el diario vivir, sino todos. Por ejemplo, tú has mencionado un tema de una especialización que tú tienes adicional y es la parte forense, jurídica. Eso lo vivimos todos los días, los clínicos, todos los sagrados días. ¿Hasta dónde va la parte clínica y de dónde en adelante eso es competencia de un forense, de un psicólogo forense? Los mismos informes, los mismos reportes. Tenemos un cuidado permanente y de alguna manera es muy cierto lo que tú dices. Una parte es la teoría, bonita, pero solamente cuando te metes a la piscina es que ya aprendes a nadar, definitivamente. Y eso es muy importante, pero necesitamos más luces permanentes y actualización permanente, porque no sé si tú compartas mi criterio, cada tema en todo lo que nosotros nos movemos es dinámico, eso no es una fotografía que se queda ahí durante años. Hoy podemos estar hablando de esto, pero el tema va como que evolucionando y dentro de 5 años podemos estar hablando de cosas diferentes, ¿no? Sobre lo mismo. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Creo que Dalia, si estás ahí. Bueno, yo creo que es como un poquito el seguimiento y es también compartirlo desde la experiencia. Tuve la posibilidad de participar en una formación de coach en el 2010, que fue, bueno, lo llamaron 7 escuelas de liderazgo, y fue un proceso de formación que se realizó puntualmente para las personas de recursos humanos de Cafán, porque estaban en el proceso de fusionarse con el éxito, digamos que era como todo un proceso de preparación y fue algo realmente interesante. Lo digo porque desde mi punto de vista, como persona, como profesional en psicología, me ayudó mucho. Yo creo que una de las cosas que tiene valiosa el coach fue la parte de como diseñar tu proyecto de vida y ver cómo eso poco a poco se podía ir cumpliendo. Entonces es una herramienta que me pareció valiosa y hoy en día como que sigo diciendo, wow, eso fue para mí un proyecto de crecimiento personal y hoy en día todavía digo, wow, yo me acuerdo cuando en el 2010 hice mi proyecto de vida, que no es solamente pensarlo, hacerlo en un computador, sino fue llevarlo a un nivel macro, más allá de verlo diseñado, poder colgarlo en la pared como si fuera un cuadro realmente, y me pareció bonito, pero también entré en ese choque de, vengan, hay muchas cosas que aquí la gente considera que por hacer una formación en coach ya se creen psicólogos. Entonces uno estudiaba con gente que era ingeniero industrial, contador, todo tipo de formaciones que uno decía, pero realmente quien va a entender más si hay un problema emocional, un problema más profundo, es un psicólogo. Aquí no pueden creer porque muchos consideran que por ser coach ya podían ayudar a toda la gente a solucionar sus problemas y no. Yo hoy en día visualizo más el coach como el coaching como ese proceso que ayuda en la potencialización de competencias de las personas, principalmente como en el foco organizacional, pero en el área individual o personal, pues ayuda muchísimo porque esto lo ve uno ya cuando empieza a intervenir más de forma individual a cada una de las personas. Lo pueden manejar en grandes grupos, pueden hacer formaciones, pueden hacer toda la parte de una capacitación grupal en coach, pero cuando ya se entra más a la persona es cuando uno dice, te ayuda en ciertas cosas, pero no todo. Y es lo que decía el doctor Carlos, ya hay un límite donde realmente el psicólogo entra a decir, no, esto no es algo que pueda hacer un coach. O sea, un coach no te va a poder ayudar a ti a salir de una depresión, no te va a poder manejar una ansiedad, porque para ellos de pronto
llega a un límite donde dicen, ¿yo aquí qué hago? O sea, yo no le puedo contar desde mi experiencia de vida cómo solucionar eso porque es que yo no lo he vivido. No sé qué es lo que le está pasando, ni siquiera. Entonces, lo cuento un poquito como la experiencia. Sé que es una herramienta que ayuda muchísimo. Me parece súper valioso el tema de decir hasta dónde va la psicología, hasta dónde va el coaching, o sea, hasta dónde va el coaching realmente. La psicología no tiene límites, sino hasta dónde va el coaching y ya cuando un coach debe saber dónde empieza un tema de remisión a un psicólogo, que eso es algo Sí, que también yo creo que tienen que empezar a formarse y decirles, venga, esto no es nuestro campo, remítalo a un psicólogo o remítalo a un psiquiatra. No sabemos hasta dónde va porque puede que tampoco sea de nuestro campo, ¿no? y Y bueno, yo esa era creo como la que, forma. Alia, gracias porque esa es otra reflexión bien interesante y es qué le aporta el coaching a la psicología, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿por qué sigue existiendo? Si algo existe es por algo. ¿Sí? De hecho, tenemos dos opciones los psicólogos, taparnos los ojos y hacer como que no existe, que es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Que hemos dejado en manos de los grandes empresarios la formación de coaches y con un buen marketing y con buena inversión en marketing y que los formen como consideren y estimen conveniente y taparnos los ojos o decir y decir, bueno, nosotros los psicólogos tenemos la obligación ética y moral, no solo ética, sino moral, de defender nuestra profesión. Digo defenderla porque hay mucho intrusismo. O sea, no, que yo quiero ser, digamos que si hay algo que me ha caracterizado, y por favor me disculpáis si en algún momento soy muy descarnado con mis aproximaciones, ¿no? Porque considero que a estas alturas del partido no podemos ir a medias tintas, ¿no? Entonces yo en cualquier escenario, por ejemplo, en su momento en el mismo Colegio Oficial de la Psicología, es que en el Madrid le cambiaron por el nombre, Colegio Oficial de la Psicología. Aquí en Colombia, el Colegio Oficial de Psicólogos, nosotros hemos hecho ya mucho trabajo con ellos, hemos tenido acuerdos de trabajo con Luz Dani, con Gustavo, hemos hecho cosas interesantes. En su momento, un equipo de psicólogos se querían certificar con nosotros porque fuimos y le hicimos una prueba del reforzador, les hicimos una sesión de coaching de equipos, les encantó, les contamos qué era eso del coaching, cómo nuestro modelo respetaba la psicología, en fin, se enamoraron del tema, dijeron, pues maravilloso que hayan estas iniciativas, nos formamos con ustedes. Recuerdo que eso fue hace ya varios años, no me acuerdo exactamente, por ahí unos 6 o 7 años, y claro, se hicieron el proceso de matrícula, se iban a matricular, pero antes de pagar, que era bastante dinero, porque eran como 5 o 6 personas, iban a pagar el máster completo, que eso cuesta un dinero, no es tan caro como en otros sitios, pero un paquete importante. Y me dice la persona que se encargó, me dice, Carlos, vamos a hacer la transferencia, pero antes de hacer la transferencia queremos preguntarle una cosa. Ustedes están certificados con la ACA, con la International Coaching Federation, como modelo, sí, como modelo, como escuela certificada, y les dije, no, no estamos certificados por la ACA. Y me dice que ustedes se van a certificar, y le dije, no, no nos vamos a certificar. Es más, nosotros consideramos que ética y moralmente ellos deberían certificarse con nosotros, aunque sea un monstruo. Y me dice, pero es que si ustedes no se certifican con ACA, si no nos dan el titulito ojo, no voy a decir el santo, pero voy a decir el milagro, ¿no? No voy a mencionar personas por respeto, por todo y por dignidad y demás, por seguridad, entre otras cosas, de esas mismas personas y de sus profesiones, no voy a decir quiénes, pero eran psicólogos del Colegio Oficial de la Psicología, y eran equipos en su momento de gente que estaba influyendo. Entonces, ¿qué les dije? Mira, mientras la ICA, International Coaching Federation, no declare que el coaching es una metodología, ojo, metodología derivada fundamentalmente de la psicología, nosotros ni siquiera tenemos nada que hablar con ellos. No tenemos nada que hablar, porque ustedes, si no es más, lo curioso es que ahora están utilizando, y he visto conferencias, talleres, jornadas internacionales programadas por la ICF de algunos años para acá, de corrientes psicológicas, pero todavía no definen el coaching como una metodología de. ¿Qué quiero decir con esto? Varias cosas. La primera, perdimos muchos millones de pesos en ese momento.
Pero a nosotros, por lo menos a mí, no me importó. Les dije, mira, no ingresen un peso, no me importa. Con eso que usted va a pagar, yo podría haber pagado 10 certificaciones de la escuela y certificados y ponerle el sellito, pero no lo vamos a hacer porque consideramos que tenemos una responsabilidad ética y es una postura existencial ética, ¿vale? No nos vamos a certificar por la ICF. ¿Por qué? Pues porque ellos no consideran que coaching es una metodología derivada de la psicología y de la filosofía, fundamentalmente. Obviamente hay elementos del management, del liderazgo, hay elementos según el libro de Vicky Brock, os invito a leerlo, se llama La historia secreta del coaching. Vicky Brock hace un análisis minucioso, pormenorizado, que le valió para su PhD, de todas las raíces de las cuales el coaching ha bebido, pero fundamentalmente de la psicología. Entonces, no podemos nosotros quedarnos con eso. No podemos decir que es suficiente. No podemos arriesgarnos a que una persona que se ha formado con un fin de semana, 2 o 3 fines de semana, entre en nuestros terrenos. Tenemos una responsabilidad muy grande. Perdonad si me emociona un poquito esto, pero es que eso fue lo que me motivó a mí y me sigue motivando a trabajar por esta línea. Hemos hecho investigación, que eso es otra cosa, con la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, gracias a un trabajo, una alianza que se hizo también a través de la doctora Luz Dani Moreno, que está aquí, con la Universidad Autónoma de México, con la UNAD y la Universidad Autónoma de México, que ustedes saben que es una de las más importantes de América, y luego con la colaboración de la Universidad Católica del Norte de Chile, con quienes también hemos venido trabajando, y la escuela que yo represento, hicimos una investigación. ¿Qué encontramos en esa investigación? Que el modelo funciona, pero que además en la investigación, en la crítica que hemos encontrado en la literatura científica, que desde los últimos 10 años para acá no solamente está en empresas, sino que ya está el coaching trabajando en el ámbito de la salud, coaching de la salud. Las críticas que se han encontrado en la literatura científica resumen lo siguiente, un aspecto importante, que los modelos de coaching que le están trabajando hasta ahora solamente ven una escuela de psicología o dos, pero no presentan una estructura sólida, consolidada de un modelo estructurado, que funciona, efectivamente funciona porque genera adherencia al tratamiento, por ejemplo. ¿Y por qué genera adherencia al tratamiento utilizar la metodología del coaching combinada con la medicina, por ejemplo? Porque resulta que el coaching está centrado en el cliente, que es un principio rogeriano, terapia centrada en el cliente. Y Roger se basó en Sócrates, en la mayéutica socrática. Entonces, para no ir muy lejos, estamos hablando de que la metodología del coaching es un recurso posmoderno que lo que ha hecho es estructurar diferentes elementos prácticos para convertirlos en un dispositivo, a lo mejor, según la terminología de Foucault, en un dispositivo práctico que se puede funcionar con cualquier profesión y que puede optimizar resultados, como las metodologías ágiles actuales. Pero que toda esta discusión no nos haga perder de vista que un coach está abordando, sobre todo un coach de vida y un coach de empresa también, está abordando el corazón de una persona o el corazón de un proyecto empresarial. Bueno, tampoco me quiero desbordar porque no quiero perder el foco, pero sí quiero aprovechar este escenario para, digamos, compartiros la esencia de todo esto porque sé que sois una red muy importante, sé que sois muchísimas más personas y profesionales, con lo cual considero que esta información está cayendo en una tierra tremendamente abonada y que la idea es trabajar juntos y juntas. Tu micro, Edgar. Oscar levantó la mano. Bien, yo antes de el doctor Edgar me ha dado un espacio porque no sé, está sin el micro activado y yo quiero decirle que hace algún tiempo estoy hablando con el doctor Gustavo, preguntándole al doctor Gustavo, bueno, yo quiero capacitarme en coach, ¿con quién lo hago? Y él me dijo, mire, es con ellos, pero como tantas cosas a uno se le van pasando, ahorita estoy en un estudio de posgrado de 3 años y acabo de iniciar. Entonces estoy pues con toda la carga laboral y de otras cosas en que me meto. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, mi doctor Carlos, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle cómo hago.
quiero formarme, capacitarme, quiero mirar el tema coach porque realmente considero que es una gran herramienta para poder tratar precisamente lo que hablábamos hace un rato, situaciones de vida y situaciones de aspecto laboral que no necesariamente son clínicos, que no necesariamente tienen ese aspecto clínico, sino que son personas que de alguna manera necesitan ese acompañamiento, esa orientación, ese, mm, ese acompañante para poder desarrollar capacidades, habilidades, destrezas, tomar en cuenta aspectos que no y poder sacar adelante su proyecto. ¿Cuál sería ahí la respuesta, mi doctor? Bueno, rápidamente te cuento, Alexander, porque tanto Oscar como Edgar levantaron la mano. Entonces, pero rápidamente, mira, nosotros vamos a decidimos basados en los modelos de formación y no hacer una formación, no obligar a las personas a matricularse en un curso de 2 años, porque para formarse se requiere prácticamente 20 meses para formarse en un máster de coaching según nuestro syllabus, nuestra red malla curricular. Lo que hemos hecho ahora es cursos pequeños, cursos cortos de un mes. De hecho, en abril, seguramente después de Semana Santa, abriremos un grupito que será de 4 o 5 jueves, en el cual vamos a tener los fundamentos del modelo, el código deontológico, perfil por competencias, el protocolo de intervención y la estructura del modelo. Eso lo vamos a ver en un mes, para que tanto coaches como no coaches, psicólogos, personas interesadas hagan ese cursito para que vean a fondo en qué consiste el modelo. Luego, si quieren seguirse formando, matriculan otro módulo después. De hecho, este módulo lo vamos a dar para personas certificadas que tienen 3 años de antigüedad en certificarse, porque no, ellos en los últimos 3 años hemos hecho investigación y para ellos significa un módulo de actualización. Pero para quienes quieren conocer el modelo, son 4 jueves, máximo 5, seguramente serán 4, y luego pues ir haciendo la formación por módulos, ir completando los módulos. Cuando se llegue a un 5.º módulo, en el cual ya veamos que la persona se lo quiere tomar en serio, ya empieza prácticas, antes no. Y hacemos tutoría, mentoring y supervisión. Pero si quieres, para que este tema no abarque la conversación, yo luego os puedo pasar a través de Gustavo Luzdani la información para quienes estén interesados. Listo, muchísimas gracias, Carlos. Oscar, Argentina, ¿cómo ves el tema coaching en dos sentidos? El territorio Argentina y dentro de todo lo que tú mueves, medicina y tus especialidades enormes allá alrededor de ese tema. Yo mientras los colegas iban exponiendo, fui anotando algunos puntos a medida que me iban surgiendo ideas y encuentro, ustedes me dirán si estoy equivocado o no, que el coaching tiene algo de lo que se llama gestión. Gestión es un término que está muy de moda hoy en día y se podría resumir como la utilización de los recursos disponibles para obtener un objetivo. Ahora bien, el coach que trabaja con empresas, porque como muy bien lo explicó el doctor Moya, son grandes empresarios que pueden trasladarse en helicópteros a lugares exclusivos para atender estos temas y para aprender estos temas. Evidentemente que los objetivos de estos empresarios, dueños de grandes corporaciones, están principalmente en responder adecuadamente a sus inversores. O sea, la empresa o la corporación que ellos manejan tiene que satisfacer a sus inversores para que los inversores sigan dejando el capital en esa corporación y no la trasladen a otra. Y para hacer eso tienen que tener un máximo rendimiento de sus recursos. Hoy en día existe una situación por la cual muchos puestos de trabajo desaparecen para humanos
y son reemplazados por tecnología informática. Yo charlando con un gerente de banco que ya está retirado, pero que fue gerente de bancos por muchos años, le pregunté, le dije yo, usted ha transitado todos estos últimos años y ha visto cómo han ido cambiando los sistemas de manejo de sus bancos, de los bancos donde usted trabajó. Digo, yo cuando era joven conocí los bancos en los cuales todo era hecho por personal humano y a uno lo recibían, si era un buen cliente lo invitaban a tomar un café en su oficina, se conversaba y se resolvía lo que había que resolver. Y hoy en día uno se encuentra con máquinas, cajeros y diversos tipos de programas y de algoritmos que han reemplazado a mucho personal humano. Y yo le dije, en su impresión, ¿qué es mejor? Dice, era mejor antes. Pero, me dijo, el problema está en que los sistemas automatizados, los algoritmos, las computadoras, han reducido mucho los gastos y se tiene mucho más ganancia reemplazando a los humanos con máquinas que teniendo tantos empleados que pueden enojarse, hacer huelga, pueden embarazarse, pueden menstruar. Las máquinas no hacen eso. Las máquinas no cuestionan nada. Las máquinas hacen lo que les ordenamos. Entonces, ese es el punto de vista que tiene el dueño de una empresa o una corporación. El psicólogo está marcado a fuego porque en su carrera se le enseñó que ellos tienen que velar por el bienestar del ser humano, por ayudarlo a resolver sus conflictos personales, conflictos familiares, incluso laborales, pero el interés y la ética de los psicólogos, tal como han sido formados hasta ahora, estaba centrado en beneficiar a su paciente, en ayudarlo a salir del problema que tenía, no tanto en incrementar las ganancias de una corporación. Entonces, yo veo que ante esta situación en la cual se está produciendo el fin de muchos trabajos humanos que están siendo reemplazados por máquinas, el psicólogo tiene que actuar como un mediador. Por un lado, ser fiel a sus principios y a la ética y al juramento que ha prestado de velar por la salud del ser humano, pero por otro lado, tiene que ser consciente que si este ser humano no rinde, va a ser reemplazado por otro o por una máquina. Entonces tiene que responder también a la presión que tiene el moderno establishment, que hoy día puede reemplazar a los humanos con máquinas. Hasta en la guerra, los humanos están siendo reemplazados por dispositivos no humanos, por ejemplo, los drones. Así que estas son algunas reflexiones que fui teniendo mientras los escuchaba. Oscar, si me permites, creo que es que cada punto que abrimos aquí creo que da para una gran reflexión y profundizarla. Pero al respecto, Oscar, creo que de hecho estaba tomando notas aquí un poco para hilarlo con el discurso que estamos abordando. Y es la gran pregunta, ¿para qué optimizar? O sea, el coaching es la metodología que está orientada a resultados. De hecho, buena parte de la estructura de la metodología del coaching ha sido derivada no solamente de la psicología, sino de estructuras ya construidas de psicoterapia, como la terapia breve estratégica de Giorgio Nardoni. Si comparamos la terapia breve de Giorgio Nardoni, que la terapia breve fue creada precisamente para que en poco tiempo se obtenga el máximo de resultados, que estamos en la misma línea que plantea Oscar, esa estructura, cuando la comparo con la estructura del coaching en general, es muy parecida. Es centrarse en el presente, es orientarse hacia el futuro, ver los puntos de refuerzo del cliente, mirar hacia el pasado solo para ver en qué momento ha resuelto circunstancias críticas y que esos recursos que ha obtenido de esas circunstancias críticas traerlas al presente y proyectarlas al objetivo que se está planteando aquí y ahora. Eso que se estoy resumiendo ahora es terapia breve estratégica de Nardoni, que prácticamente es lo mismo que el coaching. El punto es, lo que Oscar ha tocado es un tema
que se ha venido trabajando del paso de la modernidad a la posmodernidad, y es hacer todo más eficiente. Pero mi pregunta es, estoy de acuerdo contigo, Oscar, ¿para qué ser más eficientes? ¿Será que la eficiencia nos está ayudando? Porque en gran medida la eficiencia nos está llevando a un caos. O sea, estamos siendo más eficientes para producir más basura, estamos siendo más eficientes para hacerle más daño al planeta. ¿Para qué somos más eficientes? De hecho, uno de los puntos claves del código ontológico que lo incorporamos en el protocolo de intervención actual de un coaching es el punto de vista ecológico. Es decir, ya nuestros coaches, antes no se hacía esa pregunta por la ecología. Ahora es obligatorio hacer la pregunta por la ecología. Y con los clientes, sobre todo clientes empresariales, pues, se quedan así pensando, y no es responsabilidad social corporativa, eso es otra historia. Estamos hablando de la ecología. Este proyecto que este objetivo que se está marcando para su organización, ¿es ecológico? ¿De qué manera es ecológico? Y yo como coach estoy obligado a desistir de acompañar a un cliente si su proyecto no tiene un fundamento ecológico. Porque ¿para qué producir más? Y ya tú has incorporado otro elemento que está muy de actualidad, que es la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo vamos a ser reemplazados por? Pero hay una cosa que yo creo que no será tan fácilmente reemplazada, por lo menos en corto plazo, y es lo que tú dices, es la mirada, el gesto, la expresión del otro, la calidez. Venga, nos tomamos un tintico con el director de la caja de ahorros o del banco, ¿no? Venga, charlamos, aunque no hablemos de nada, es el encuentro ese, es la filosofía del encuentro, es el encuentro de dos el que hace que exista un nosotros. Entonces, esa esencia, y de hecho, una de las claves del coaching para que funcione realmente es el rapport, es la construcción del rapport, que es el mismo principio clínico. O sea, en el momento en que tú construyes un rapport con el otro humano cercano, pues realmente se ven frutos. O sea, el otro, es más, es escuchar y creer en el otro tan profundamente que me olvide de mí mismo. Es el planteamiento de, de, de hacer epogé, de quitarnos de creencias y prejuicios y demás, que es un desafío tanto para el clínico como para el coach. O sea, el no juzgar, es más, el no direccionar, porque ese es otro elemento del coach, el no direccionamiento. Pero eso implica una escucha profunda y un abandono del yo humano. Pero ese yo humano que escucha profundamente es difícil que sea reemplazado por una máquina. Bueno, yo creo que aquí tenemos discusiones maravillosas que, bueno, están sobre la mesa. Carlos, como generalmente me conocen mis colegas, yo tengo que mirar el tiempo y recordar el respeto profundo y ético del tiempo y las agendas de todos mis colegas que son muy apretadas, y complacerme porque pues, ya hemos logrado un objetivo. Y yo te quiero decir dos cosas para resumir todo y antes de despedirnos. La primera es, me siento complacido, me siento honrado y creo que nosotros lo estamos sintiendo. Estamos en presencia de no solamente alguien muy conocedor del tema, sino eh, como el filósofo del coaching, si me permites decírtelo, ¿no? Necesitábamos algo más profundo que la misma técnica fría y eficaz del coaching. Y muchísimas gracias a ti por dejarnos conocerte, por permitirnos esta hora que tú nos has destinado, y fundamentalmente paso a la segunda, el segundo punto antes de despedirte. Yo sé que estamos en compañía de una Luz Dani, un Gustavo, tus alumnos, y vamos a seguir aprendiendo de ellos, pero no quisiera despedirte sin proponerte que te mantengas en contacto con nosotros para un nuevo viaje que hagas o desde cualquier punto del planeta. Mira, aquí tenemos personas en España, en Italia, en México, que no han podido entrar acá, pero van a estar escuchando este video, y les va a interesar como a nosotros en este momento seguir en contacto contigo, Carlos.
muchísimas gracias por la invitación y encantado para cuando haga falta. Se está cerrando sola la cámara, no soy yo. Debe ser que se saturó, pero gracias por la invitación. No, a ti y a todos los colegas, muchísimas gracias. A Luz Dani, Gustavo, quienes realmente tuvieron la iniciativa de hacernos conocerte, Carlos. A ti en especial, gracias mi doctora Dalia, gracias Alexander, gracias Oscar y gracias a Yain por estar hoy día acompañándonos en esta reunión. Despedimos y con unas nuevas ideas para la próxima semana. Un abrazo y feliz fin de semana, colegas. Gracias, Abrazo. Carlos.